Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer acto dentro de la agenda cultural de Octubre Histórico que la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Arcos tiene bien organizar. Hemos querido empezar esta primera conferencia, esta primera ponencia, con un tema que yo creo que es importante para todos nosotros, ¿no? Y es la vida de las hermandades, ¿no? En Arcos las cofradías forman parte del sentir, del latido del pueblo, ¿no? Es un pulmón importante por el que la ciudad respira. Quiero darle la bienvenida a esta su casa, a José Manuel Baena Gallés, que es hermano también de muchísimos de los que estáis aquí. Al fin y al cabo somos todos hermanos en Cristo, ¿no? Y él es hermano del perdón, sabéis que es hijo de nuestro insigne poeta también, que queremos hacerle, lo adelanto ya también, en el Noviembre Literario, un pequeño reconocimiento a su padre para reflejar en estos azulejos que tenemos a lo largo del casco histórico esos breves poemas, esas poesías también, y vimos también importante hacer ese reconocimiento en el Noviembre Literario para reflejar uno de los poemas de nuestros grandes poetas de Arcos de la Frontera también, y por supuesto es cofundador del grupo Alcaraván de poesía. No me voy a extender en esta introducción, simplemente agradecer también a Pedro Sevilla, como siempre, a su disposición para la Delegación de Cultura. Y bueno, yo creo que la conferencia de hoy sobre la primitiva imagen del Cristo del Perdón, que es un tema que siempre los cofrades hemos tenido en mente, ¿no? El por qué, el saber por qué esta imagen, titular de la hermandad, desaparece por un tiempo y la perdemos en Arcos, ¿no? En nuestra ciudad. Hoy vamos a salir de duda, aunque es verdad que hay muchísimos hermanos que conocen el tema, pero yo creía que era importante volver a retomar un tema como este y que nos quedara claro de manos de la persona que más entiende y más sabe sobre esta talla desaparecida en Arcos y que ahora nos contará. Le cedo la palabra a Pedro Sevilla. Muchas gracias. Querido delegado de Cultura, queridos vecinos, muy buenas tardes. De las 4 almenas solo quedan 2. De mi vieja pena solo quedo yo. Por las 4 esquinas solo juega el viento. Del niño que fui no queda ni el eco. Por mucho que busco plaza de Blasinas, no encuentro las huellas de mi voz dormida. Este es un poema de Antonio Luis Baena, al que ha hecho referencia ahora nuestro concejal de Cultura, y que, bueno, yo le agradezco como poeta y como admirador del poeta Antonio Luis Baena, le agradezco que muy pronto, pues eso, tengamos en la fachada de nuestras calles a estos versos que pregonan, entre otras cosas, aparte de su calidad literaria, pregonan el amor a su pueblo que tuvieron no solo Antonio Luis Baena, sino todos los poetas de Alcaraván y, por supuesto, todos los que llegamos después, ¿no? Decía que con este poema que acabo de leer, que lleno de belleza y de vocación, quiero hacer un pequeño homenaje al poeta arcense Antonio Luis Baena Santiago, que cofundó allá en el medio siglo XX el grupo poético Alcaraván. Antonio Luis Baena, padre del profesor José Manuel Baena Gallés, que hoy nos honra con su presencia, es uno de los grandes poetas españoles de la segunda mitad del siglo pasado y fue un puntual hermano de la Hermandad del Perdón de nuestra ciudad. Así que creo que como padre de nuestro conferenciante, como miembro de la Cofradía del Miércoles Santo y sobre todo como gran poeta, sus versos vienen muy bien para abrir este acto. Tiene unos ya años, así que puedo contar cosas. Puedo contar los miércoles santos de nuestra juventud, cuando Antonio Luis Baena llegaba a Arcos y nos llamaba para quedar en el Alcaraván, en el bar Alcaraván. Él no salía de penitente porque su procesión la llevaba por dentro, él llevaba por dentro un dolor hondo de padre herido,
pero sí que salían sus hijos, entre ellos José Manuel. Nosotros, él y yo, con Cristóbal Romero siempre, a veces con Pepa Caro y otros amigos y otros poetas, nos quedábamos en el Alcaraván para hablar de poesía. Pero lo que a mí más me gustaba era la visita a su casa en Arcos, en la calle Higinio Capote. Allí, junto a la recordada Anita María Baena, nos recibía Violeta Gallé, la madre de José Manuel y esposa de Antonio Luis. Con Violeta Gallé, ya viuda, inicié una relación epistolar que me hizo quererla como una madre. De hecho, su letra, la letra de sus cartas, era idéntica a la letra de mi madre en aquellas cartas que me enviaba a Barcelona llena de besos y recomendaciones. Todo esto que explico no tiene otro objeto que expresar la alegría que siento hoy al presentar al profesor José Manuel Baena Gallé, que viene a hablarnos de la primitiva imagen del Cristo del Perdón de Arcos de la Frontera. José Manuel Baena Gallé tiene muchos títulos académicos, entre ellos el de doctor en Historia del Arte, pero yo he preferido presentar al José Manuel hermano, al hombre al que he ido queriendo y admirando por su modestia y por su devoción a este pueblo nuestro. José Manuel Baena Gallé va a hablarnos de la primitiva imagen del Cristo del Perdón, pero otro día, si ustedes quieren, puede hablar de las obras y milagros de nuestro puente de San Miguel o de cualquier otra cuestión, y puede hacerlo porque es un arcense más, porque ama a este pueblo nuestro. Y la mejor manera de querer a algo o a alguien es entrando en su corazón, llenándose el alma con su historia. Os dejo con él, os dejo con el profesor Baena Gallé, os dejo con la palabra sabia de José Manuel Baena Gallé, hijo del poeta y amigo Antonio Luis Baena y hijo de la profesora y madre Violeta Gallé. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Ahora mismo estoy un poco fuera de juego porque Pedro me ha sorprendido, pero bueno, siempre me sorprende, de todas maneras. Muchas gracias por invitarme a estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por venir a escucharme. Especialmente a mis hermanos del perdón, que aunque nos tenemos muy vistos, pero siempre se agradece. Esta es una historia que es conocida hace tiempo y bueno, yo voy a intentar explicaros un poco en qué consiste, por qué no está esta imagen aquí, por qué se fue, qué es lo que pasó. Pero para empezar me gustaría contextualizar un poco lo que es la Semana Santa. Yo hablo desde el punto de vista de historiador del arte, pero no podemos olvidar que la Semana Santa es un fenómeno religioso. O sea, seamos o no seamos creyentes, pero la parte religiosa es fundamental. En Semana Santa estamos conmemorando siempre la pasión de Jesucristo y la resurrección. A partir de ahí, como historiador del arte, una de las grandes preocupaciones que tenemos actualmente son los elementos patrimoniales. ¿Por qué algo es patrimonio o por qué no es patrimonio? La Semana Santa, y es lo que voy a intentar en esta primera parte de la conferencia, es contextualizar por qué sí es patrimonio. Patrimonio inmaterial o patrimonio con mucho material, pero sobre todo un patrimonio sentimental y un patrimonio que forma la razón de ser de muchas personas y de muchos pueblos que viven en torno a ese fenómeno. Si nosotros vamos contextualizando un poquito, lo primero que tendríamos que ver es que por qué Arcos tiene una Semana Santa tan importante, tan grande. Es propio de toda Andalucía. Nosotros tenemos una forma de celebrar la Semana Santa especial, pero Arcos se configura, no podemos olvidarnos nunca, que es un pueblo de frontera.
Es un pueblo que estaba en la frontera del Reino de Granada. La Semana Santa, en su momento, se empieza a constituir como un elemento, las cofradías, como un elemento de resistencia ante esa frontera. Entonces, por eso tienen tanta importancia. Nosotros vamos a encontrar que desde la Edad Media se empieza a organizar la Semana Santa, especialmente en Arcos, por sectores. Es una forma de diferenciarse del mundo musulmán y del mundo judío. No olvidéis que la población arcense es de repoblación, es población que va viniendo de zonas de Castilla y se va instalando aquí. Y es una zona de guerra hasta que el siglo XIII, XIV, la frontera se queda estabilizada ya más para la zona de Antequera, Ronda, etc. Pero esa Semana Santa de la Edad Media realmente llegará un momento en que cambia. Estamos hablando de una Semana Santa mucho más simple, más sencilla como celebración, pero en el año 1545 se inicia lo que se llamará el Concilio de Trento, que durará hasta el 1563. ¿Por qué? Porque las ideas luteranas se están extendiendo por Europa, las ideas calvinistas, está habiendo guerras de religión por toda Europa y la Iglesia Católica tiene que defenderse, como entendían en ese momento que se tenían que defender. ¿Cómo se defiende la Iglesia Católica? Saliendo a la calle. Dice, tenemos que demostrar que nuestra religión es una religión triunfante y sale a la calle. Y ahí tenemos el núcleo original de la Semana Santa como nosotros la entendemos. Estamos hablando de retablos en la calle, de altares en la calle, de canonización de nuevos santos, como San Francisco Javier, San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, y de un fenómeno fundamental que se va a desarrollar durante el Barroco, que es el fenómeno de la fiesta pública. La fiesta pública tenemos que entenderla como una labor de propaganda. Y la Semana Santa se va organizando, las cofradías se van organizando como una labor propagandística de la propia Iglesia. En unas zonas tendrá más triunfo y en otras zonas tendrá menos. Pero evidentemente las celebraciones de Semana Santa en todo el mundo católico se celebran. El esplendor que tiene aquí, estamos hablando de otra cosa que ahora ya después iremos viendo. Pasamos el siglo XVIII y nos encontramos finales del siglo XIX. Siglo XVIII, principio del siglo XIX. En torno, guerra de independencia, Revolución Francesa, con las nuevas ideas ilustradas y empieza a caer todo el sistema político ideológico del antiguo régimen, empieza a desaparecer. ¿Eso qué va a conllevar? Va a conllevar la pérdida de los valores que tenía esa Semana Santa. De hecho, después lo veremos, la Hermandad del Perdón desaparece a finales del siglo XVIII. Y no es un caso extraño, es lo habitual. ¿Qué pasa? Que actualmente estamos hablando de otra Semana Santa. Nos podremos sentir herederos de esa Semana Santa del Barroco, pero realmente no tiene nada que ver. Y yo creo que la Hermandad del Perdón es el mejor ejemplo de eso. La actual Hermandad del Perdón no tiene nada que ver con la hermandad que había en el siglo XVII. Tenemos el mismo Cristo, la misma denominación, pero el sentir de las cofradías actuales es totalmente distinto. Entonces, tendríamos que plantearlo desde ahí. ¿Qué elementos hacen que la Semana Santa sea una fiesta pública? Las fiestas públicas están determinadas. Una fiesta pública puede ser desde un funeral hasta una procesión, hasta una misa, hasta cualquier cuestión que intente establecer un elemento de propaganda, de publicidad. Entonces, hay una serie de elementos que caracterizan a esta fiesta. Esa palabreja, que yo alemán no lo manejo bien, Gesamtkunstwerk, esa palabreja se la inventó Richard Wagner en 1849. Significa obra de arte total. Richard Wagner, el gran compositor de ópera, plantea que hasta ese momento la ópera funcionaba
Por un lado la música, por otro lado el cantante, por otro lado el escenario, y él plantea que todas las artes tienen que combinarse para que la ópera funcione. Y esas son las grandes óperas de Tristán y Isolda, la Valquiria, que todo eso lo plantea Richard Wagner, usando pintura, música, poesía, danza, arquitectura, escultura. Bueno, pues ese término en España, desde mediados del siglo XX, se aplica a la Semana Santa. La Semana Santa es una obra de arte total. Una obra de arte total que muchas veces nos quedamos de... Es la imagen, ¿no? Es la imagen, pero también la procesión. Es la calle, es muchos elementos que van conformando la procesión y la Semana Santa como es. Entonces, ese es el concepto barroco que nosotros seguimos aplicando. Y en Andalucía somos muy barrocos para este tipo de cosas. Y seguimos aplicándolo, y yo no sé si alguno conoce la Semana Santa, por ejemplo, de Valladolid, o de... es otro mundo, otra idea. Bueno, pues entonces, ¿qué elementos hay aquí en Semana Santa? Los elementos que vamos a ver. Los espacios. Es fundamental en Semana Santa que los espacios pueden ser de dos tipos: espacios públicos y espacios privados. Yo, por ejemplo, he puesto ahí la escalera de mi casa, que cada vez que nos vestíamos del perdón nos hacíamos una foto en la escalera de mi casa. O sea, y tengo la foto con mi padre, con mis hijos, con mis hermanos, en esa escalera. Y entonces, pues, es un espacio privado, pero es imprescindible para mi Semana Santa. Es imprescindible. Había un antropólogo francés que se llama Maurice Huguet, que habla de que existen los lugares y los no lugares. Por ejemplo, para el perdón, la Plaza de San Pedro es un no lugar, no nos afecta para nada. La Grada de Santa María es un lugar, tiene su propia razón de ser. Eso es uno de los primeros elementos que tendríamos que tener claros a la hora de analizarse. Después, los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de una procesión? Pueden ser las imágenes titulares, son protagonistas, imprescindibles. Pero también es el público. Si no hay público, no hay fiesta pública. La fiesta pública se hace para ser vista y para que se vea, porque no podemos olvidar que estamos publicitando algo. Permitidme la expresión. También el sonido es fundamental. Y cuando hablamos de sonido, aquí he puesto una foto de una banda, simplemente, pero podemos hablar de sonido, de ruido, del murmullo de la gente, del silencio. Todo eso es sonido también, y es fundamental que se vaya valorando. O la luz. ¿Por qué las procesiones se hacen siempre al atardecer, de noche o al amanecer? Porque tenemos que jugar con la luz. Tenéis que pensar en el siglo XVII lo impresionante que tendría que ser una procesión sin nada de luz. No hay una sola bombilla, solamente con las velas. Eso tenía que ser... después, si tenemos tiempo, os contaré una anécdota que pasó en Sevilla. Bueno, la voy a contar. Cuando muere Felipe II, se declara el luto en Sevilla y se levanta un túmulo, que era una especie de altar en la catedral. Terminan a espadazos en el altar mayor la audiencia, el ayuntamiento y la Inquisición, y entonces el Consejo de Castilla para los funerales y se quedan un año la ciudad en funeral, pero sin hacer funeral. Entonces, todas las campanas tocando continuamente a muertos, todos los edificios vestidos negro y todo el mundo con velas por la calle. Imaginaros en 1598 el miedo que tenía que dar eso. O sea, pues es un poco la importancia que va a tener la luz. Por ejemplo, la luz se va buscando y son elementos fundamentales. El ajuar es otro elemento que tampoco podemos olvidar, que es parte de la Semana Santa. Y no podemos olvidar el valor que tiene todas estas cuestiones. Actualmente, la UNESCO determina una serie de elementos que son los que se llaman las dimensiones patrimoniales, que son cómo el patrimonio se relaciona con la sociedad y cómo la sociedad se relaciona con su patrimonio.
Yo estoy intentando hablar siempre desde el punto de vista patrimonialista e histórico-artístico. No estoy entrando para nada en la parte religiosa. O sea que, entonces, en esas dimensiones patrimoniales, y veremos que la Semana Santa las cumple todas, la UNESCO habla de la dimensión económica. O sea, nada más que tenemos que ver el posible turismo que viene, que es lo más sencillo, pero también pensemos en los oficios que la Semana Santa está manteniendo. O sea, que las imágenes las hace alguien, y los vestidos los hace alguien, y la cera la prepara alguien. Son oficios que en otros lugares se han perdido. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de un orfebre en Sevilla que trabaja para Italia, porque no existen orfebres en Italia. Trabaja para Francia, ¿Por qué? Porque aquí esos oficios se han mantenido. Eso es parte de la dimensión económica. La dimensión social es la que nos permite relacionarnos en nuestra sociedad. Es un documento. O sea, nosotros cada vez que estamos viendo una procesión de Semana Santa, estamos recogiendo un elemento de la historia. La Semana Santa también nos forma en ese afán que yo decía propagandístico, pues nos va enseñando, incluso en las actuales cofradías, sus grupos de jóvenes, estamos hablando de elementos sociales, pero también educativos. Una dimensión cultural, que la Semana Santa la tiene, o una dimensión identitaria, donde nos sentimos identificados con nuestro entorno social. Yo he querido poner ahí una foto mía con mi hermano vestido de Nazarenos del Perdón. ¿Por qué? Porque a mí, y los que me conocen de hace años, es mi identidad. Mi identidad se ha formado en parte en Arco, en parte en torno a la Semana Santa. Y una dimensión muy importante es la dimensión emocional, que es como la persona se relaciona con el patrimonio y qué emociones siente. Para mí, por ejemplo, es impresionante siempre, todos los años, el ver el paso bajando por las gradas. O sea, es impresionante, y el silencio que se hace, a mí me impresiona, y mi emoción se va relacionando con eso. Es una cuestión totalmente individual. Bueno, pues una vez contextualizado esto, vamos a ver un poquito qué pasó con el Cristo del Perdón. Aquí hay gente que sabe más que yo de la Hermandad del Perdón, pero bueno, tres o cuatro pinceladas para situarnos. En el siglo XVI son los primeros datos. Ya hemos estado hablando antes que aquí hay un gran problema de archivos, o sea, de investigación de archivos, que falta actualizar muchísimos datos. Pero bueno, la primera información que parece que se conserva es de 1581. Lo que sí está claro es que desde el siglo XV existía la devoción al perdón. O sea, tendría que haber una imagen. Siglo XV, que se va cambiando. En el siglo XVII parece son las primeras reglas. Yo personalmente pienso que es tarde, que probablemente haya otras anteriores, pero no hay datos. Y en el siglo XVIII desaparece. Ya en 1796 ya no procesiona, y todos los bienes de la hermandad quedan propiedad de la parroquia de Santa María. En los años 1929-30 se vuelve a refundar. Yo creo que más que refundar, se vuelve a fundar realmente y bueno, hasta actualmente, que es una hermandad que, bueno, que ya mismo vamos a hacer los 100 años también. O sea que es eso un poco para situarnos. Hay dos momentos, y recordamos lo que dije al principio: Concilio de Trento y mundo del barroco. En el Renacimiento, siglo XVI, la primera imagen, que es la que está en Huelva. ¿Por qué en el siglo XVI? Porque es el momento que estábamos hablando, el Concilio de Trento empieza a crecer ese mundo de las cofradías y empiezan a asentarse en la ciudad. En la ciudad y en todas las ciudades. Entonces, se creará esta imagen, y lo que a mí me interesa más no es tanto la imagen, sino por qué se cambia después, en el siglo XVIII. Y ahí ahora daremos varias hipótesis. En el Renacimiento en Arco hay multitud de cosas. Bueno, la imagen, todos la conocéis, es una imagen que está de un crucificado, en una cruz
de tipo latino arbórea y, bueno, hay dos elementos que ya he señalado varias veces, que la cabeza es una cosa y el cuerpo es otra. O sea, el cuerpo, si os fijáis, ahora veremos algunos detalles, es un cuerpo rígido, un cuerpo cortito, o sea, y en cambio la cabeza, aunque está muy mal, que está muy repintada, pero es una cabeza de puros momentos de renacimiento, muy hermosa, con una nariz, si os fijáis, una nariz muy recta, muy siguiendo los cánones clásicos. Los rizos son unos rizos que enmarca totalmente, con la barba enmarcan el rostro, pero sin embargo no es el cuerpo. ¿Por qué pudo ser eso? Bueno, hay una teoría de que el cuerpo realmente no era una imagen de procesionar y el cuerpo en un momento dado se hace por un artesano y lo que le compran es la cabeza, que la cabeza es lo que hace un artista clarísimamente de la escuela sevillana, y el otro pues sería un artista pues probablemente del entorno más cercano y sería más barato. Actualmente hay quien ha planteado que realmente la cabeza lo que es una máscara, y la máscara está sobre el trozo de madera que forma la cabeza, y que la máscara sería del siglo XVIII. El problema está que este Cristo no se ha bajado desde el año 36 de donde está colocado. Entonces necesitaría estudios más científicos, radiografía, una serie de cosas que nos permitieran. Y además tiene muchísimos repintes, algunos de los repintes bastante vastos. Entonces todo eso oculta la... Si os fijáis, es un Cristo de una dulzura enorme. Un Cristo con tres clavos de diamante. Si os dais cuenta, no fuerza mucho las rodillas. Si lo comparamos con nuestro Cristo actual, es mucho más barroco, ahora lo veremos, porque fuerza el movimiento de las rodillas para crear ese... Aquí, sin embargo, se mantiene rígido y, si os fijáis, en el paño de pureza, es realmente bastante esquemático, o sea, como una especie de tabla, ¿no? Bastante feo, la verdad. Llegamos al siglo XVIII, 1711, 1712, y se cambia la imagen. Eso es importante que lo tengamos claro. Se sustituye una imagen por la otra. ¿Por qué? Pues puede ser porque ya no gustaba el Cristo anterior, el cambio de gusto puede ser porque la estética del barroco ya es distinta y la hermandad estaba pidiendo otro modelo, o puede ser también que los propios cultos que se hacen a la imagen exigían otro tipo de imagen. Creo que todos sabemos que el Cristo hacía un acto con la Virgen que se bajaba de la cruz, que aquello tenía que impresionar, la verdad, en el siglo XVIII cuando se bajaba el Cristo. Y de hecho le quitaron los mecanismos en los años 80, Manuel Zapata me parece que fue, entonces se le quitaron los mecanismos. Que eso hace que los brazos sean un poquito largos, porque no tiene... Pero si nos damos cuenta, en el Cristo, que tiene una cruz arbórea también, fijaros cómo estamos viendo muchísimas más heridas que en el anterior, cómo estamos viendo mucho más movimiento, sobre todo se ve el movimiento en las rodillas, cómo las levanta, lo que hacen es que suben para forzarle, y incluso como el paño, el perizoma, el paño tiene un vuelo enorme, dejando incluso el muslo del Cristo, ¿de acuerdo?, dejándolo al aire. O sea, eso es puro barroco.
Si a esto le sumamos la escena del descendimiento, tenemos la explicación de por qué cambian de Cristo. O sea, en su momento se coge este y, bueno, es el que se sigue manteniendo hasta la actualidad. ¿Qué pasa con el otro? El otro, y ahora os cuento cómo lo encontré. Yo, cuando acabé la carrera, los historiadores del arte, pues lo tenemos un poquito duro, la verdad, que entonces yo con un colega pues montamos una empresa, que no, hasta de Hacienda venían a ver qué era eso de historiadores del arte, y nos llevamos un contrato de la Consejería de Cultura para declarar bienes de interés cultural en la provincia de Huelva. Distintas iglesias, castillos, bueno. Entonces, me tocó la iglesia de San Pedro, yo voy un día allí, y el cura, muy amable, me enseña la iglesia, yo el inventario de todas las cosas, y me dice, ¿y este es el Cristo del Perdón? Digo, qué casualidad, Cristo del Perdón. Y viene de Arco de la Frontera, entonces ya se me pusieron los ojos como... Fue llegar a Sevilla y llamar a Antonio Iglesias, lo llamé inmediatamente para... Antonio, ese es el Cristo Viejo, el Cristo Viejo que había pasado. Cristo Viejo se fue almacenando en distintas dependencias de la parroquia. Y al final, cuando las monjas vienen al Hospital de San Juan de Dios, que no tenían imágenes de culto, se lo dan. Y también en su momento lo van almacenando como un trasto viejo. O sea, hemos pasado de tener una imagen de culto a ser un objeto. O sea, que es importante que veamos ese tipo de matices. Pasa a ser un objeto que no tiene importancia ninguna. Bueno, llega la guerra, las iglesias de Huelva se queman o las queman, y en Huelva había un párroco que se llamaba Julio Guzmán López, que había sido párroco de San Pedro, aquí, que de hecho, como paréntesis, cuando yo empecé con todo este lío, mi abuela me dijo que lo había bautizado a ella, o sea que ya teníamos centrando un poquito. Este señor, cuando en Huelva se queman todas las iglesias, no tienen imágenes de culto, pues empieza a ir por todos los pueblos donde ha estado destinado recogiendo imágenes. Se lleva de Villamartín, de aquí, de Fregena de la Sierra, de distintos sitios, se va llevando y va montando las primeras imágenes que hay en Huelva para el servicio litúrgico. El Cristo del Perdón de aquí, lo primero que hacen es establecerle un altar en la iglesia de la Merced, la actual catedral de Huelva, porque las iglesias estaban achicharradas y la única que quedaba era la iglesia de la Merced. Y está allí durante la guerra hasta que después pasa a la iglesia de San Pedro y allí se queda. Lo interesante del proceso es, que es lo que sí deberíamos en el futuro intentar lograr, es ver los movimientos que ha ido dando la imagen aquí en Arcos. ¿Cómo es que el cura este sabía que existía la imagen? Y lo tenía claro, que se la podía llevar. ¿Y por qué se la lleva? ¿Por qué se lleva concretamente esa imagen? O sea, que es un poco las dudas que plantean esto. En el Obispado de Huelva existe un documento en que este sacerdote cede a la ciudad, a la parroquia de Huelva, cede el Cristo. No sé hasta qué punto él tenía la capacidad de ceder, o sea que pues, da un poco la impresión de que se lo llevó, pero bueno, él lo cede y está allí. Lo interesante es si consiguiéramos saber, por un lado, por qué se cambia, por qué se hace el nuevo Cristo, y por otro lado, por qué se va perdiendo la memoria del Cristo antiguo. El Cristo viejo, como se le decía antes, el Cristo viejo, ¿por qué se va perdiendo la memoria? En los temas patrimoniales, cuando se hace un inventario, siempre se insiste en que hay que señalar dónde están las cosas. O sea, parece una tontería, pero yo, por ejemplo, he hecho inventarios de conventos, pues, en Sevilla, y tenerte que pelear con la monja de que no puede cambiar las cosas de cajón, porque en el momento que se cambia una cosa de cajón, al final se pierde la memoria de dónde estaban esas cosas y al final desaparecen. O sea, si yo tengo una escultura que está aquí y la paso allí,
A lo mejor yo desaparezco, pero la escultura está ahí. A lo mejor un día desaparece la escultura y nadie se acuerda ya. Ese proceso es importantísimo, que pudiéramos saber qué es lo que pasó. Y para eso es imprescindible poder consultar los archivos parroquiales en el Obispado de Jerez, que es la siguiente fase que tendríamos que hacer con eso. Bueno, pues básicamente esta es un poco la historia del Cristo. A mí algunas veces me han preguntado si se podía recuperar. Yo creo que no, evidentemente, que no. Creo que eso, y no sé si merece la pena, o sea, porque la impresión que da es que cuando se descuelgue de allí se va a deshacer, porque pero yo creo que no es recuperable. Además, allí está bien, y aquí lo tendríamos a lo mejor como estaba antes, en un trasto. Entonces tendríamos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Os pongo imágenes del Cristo actual y yo, por terminar, ya no me quiero hacer pesado, voy a acabar con mi dimensión emocional de la Semana Santa. Y mi dimensión emocional, siguiendo un poco lo que ha empezado Pedro, pues yo lo quiero hacer recordando a mi padre con un poema que se llama Perdón de Dios, que yo no lo voy a leer porque leo muy mal la poesía, pero bueno, en una antigua revista de Semana Santa de aquí de Arco. Básicamente esta es la historia. En la página de la Hermandad del Perdón están colocados un artículo que yo escribí sobre esto y un resumen de una conferencia que di aquí mismo hace unos cuantos años, hace ya algún tiempo. Están allí colocados y lo podéis, si queréis ampliar más datos, lo podéis consultar. Y ahora estoy abierto a cualquier pregunta que se me quiera hacer. Muchas gracias. Pues ya está. Muy bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, yo creo que es que ha quedado todo suficientemente claro, ¿no? Es verdad que yo, referente al tema, conocía algo también, hablando con el hermano mayor de la hermandad estos días, referente a la conferencia que hemos tenido hoy, y es verdad que es un tema que siempre a los cofrades en Arcos nos ha llamado mucho la atención, o sea, el por qué esta imagen titular de la hermandad, en qué momento cambia de titular, en fin. Y es verdad que la conferencia sí ha servido para ayudarnos a esclarecer todas esas cosas. Yo sigo pensando que referente a estos temas hay que tener cuidado, porque muchas veces el patrimonio nuestro se pierde, y yo soy celoso en ese aspecto de decir, el patrimonio que tenemos en Arcos hay que tener cuidado tanto en archivo como en imágenes o lo que es el patrimonio que sea, intentar cuidarlo celosamente y conservarlo en la ciudad, que al fin y al cabo es una herencia que hemos recibido nosotros mismos de nuestros antecesores, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, volver a agradecer vuestra asistencia, agradecer que hayas venido aquí a Arco y, por supuesto, a Pedro también. Y en nombre del Ayuntamiento, pues quiero hacerte entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento por esta conferencia, que yo creo que al final nos ha encantado y que a través de los micrófonos de nuestra radio, de la emisora municipal de Radio Arco, pues también daremos difusión para todas aquellas personas que no hayan podido asistir a esta conferencia.